nuevo por la invitación. Un gusto, como siempre. Tú sabes que para la casa siempre lo que necesiten. Gracias. Vamos a ver el día de hoy aplicaciones clínicas de OCT para el segmento anterior. El OCT pues ya tiene un poco de tiempo en el mercado. Nosotros, el primer OCT comercial salió en el año 1997, ya bastantes años atrás. Nosotros tenemos en la actualidad en el mercado tres tipos de OCT, de acuerdo a la tecnología con la que trabajen. El primero se llamó Time Domain OCT. En la parte de segmento posterior fue el Stratus. En la parte de segmento anterior fue el Visante. Es el primer OCT de segmento anterior con el que pudimos trabajar en la clínica. Tuvimos muchísima experiencia con él y me parece que hasta el día de hoy todavía funciona bastante bien y lo utilizamos casi a diario. La segunda generación de OCTs se llama Spectral Domain OCT. Esto es porque cambia el tipo de diodo con el que trabaja. Trabajan con una longitud de onda un poco más amplia y cambian lo que era el detector que utilizaba el Time Domain OCT por un espectrómetro. Por eso que se llama Spectral Domain OCT. La tercera generación de OCT, que es la que tenemos en el mercado en la actualidad, se llama Swept Source OCT, es OCT de barrido. Esto cambió totalmente cómo trabajaban los OCTs anteriores. Regresamos al mismo detector con el que trabajamos con Time Domain OCT por un tema más de velocidad para la adquisición de las imágenes. Estos son OCTs que están arriba de los 100.000 ASCANs por segundo. Cuando empezábamos, lo máximo que podíamos hacer era 512 ASCANs por segundo, así que la evolución, la verdad que ha sido bastante importante en lo que respecta a velocidad. Acá tenemos una comparación de los OCTs que tenemos en el mercado el día de hoy. Algunos son dedicados para segmento anterior, como les mencionaba, el Visante OCT con el que trabajamos en un inicio, trabaja con una longitud de onda de 1310 nanómetros. Esta es la longitud de onda ideal para un OCT de segmento anterior. Si ustedes se dan cuenta, todos estos que son OCT de segmento posterior, con capacidad de hacer imágenes de segmento anterior, están alrededor de los 820, 840 nanómetros. La longitud de onda, mientras mayor sea, mayor penetración en el tejido tenemos. Y al tener mayor penetración en el tejido, sobre todo para la parte de segmento anterior, nos sirve muchísimo porque tenemos muchas estructuras opacas las cuales atravesar para obtener buena visualización. Por ejemplo, a nivel del ángulo, cuando nosotros queremos ver el vértice del ángulo pues cae normalmente debajo de la esclera y los OCTs que tienen una menor longitud de onda tienen cierta dificultad para poderlo ver, al igual que cualquier otra opacidad de segmento anterior. Acá tenemos otro OCT dedicado de segmento anterior, se llama el Cassia. El Cassia es un OCT Swept Source con 1310 nanómetros, que es solamente para segmento anterior. Ven, la velocidad de adquisición no es tanta, pero es muchísimo más que el Visante. Y tenemos otro Swept Source con el que yo trabajo bastante, que se llama el Triton, que hace 100.000 ASCANs por segundo. Esto es un error, no es 1310 nanómetros, es 1050 nanómetros cerca del infrarrojo, pero tiene una longitud de onda muy cercana a lo que trabajan los OCTs de segmento anterior dedicados. Entonces nos permite hacer muy buenas imágenes. Si comparamos lo que viene a ser las José, longitudes de onda, sí. te molesto. ¿Puedes hacer un slide? Claro. Mira, interesante porque, como tú decías, uno de los primeros OCT segmento anterior fue el Visante, ¿sí? Ajá. Y trabaja justamente a 1310 nanómetros. Y en este caso, de última tecnología, vamos a hablar de estos dos que estás anotando, por ejemplo, que es el Cassia y el Triton, también trabajan a la misma longitud. ¿Cuál sería la diferencia tecnológica, hablando entre un Visante de hace 15 años con los últimos equipos ahorita de OCT? El Visante es Time Domain OCT. Se trabaja basado en un principio que es el interferómetro de Michelson. Lo que hace es manda el haz de luz a un beam splitter. El beam splitter lo divide en dos. Uno va a un espejo de referencia con una distancia conocida y el otro va al ojo. Y de esa manera se forman los ASCANs que van a formar luego una imagen bidimensional. Eso es lo que es Time Domain OCT. Estos dos que están acá abajo son la tercera generación de OCT. Estos son Swept Source OCT, OCT de barrido. El Swept Source OCT, en vez de trabajar con el interferómetro de Michelson, trabaja con lo que se llama tunable laser.
es un láser que tiene diferentes velocidades. Es un láser que se va a ir ajustando, la velocidad con la que trabaja de acuerdo al tejido que va penetrando. Y si te das cuenta, estos dos OCTs de acá tienen muchísimos más cortes. El Visante hace 2000 scans por segundo, el Casio hace 30.000 y el Tritón hace 100.000 scans por segundo. Entonces, esta velocidad de adquisición hace que nosotros minimicemos los artefactos por movimiento. Cuando los OCT tienen barridos muy lentos, si el paciente se mueve, si el ojo se mueve, si el mismo equipo se mueve, si golpean la máquina o cualquier cosa, eso da vibraciones y esas vibraciones son captadas por el equipo. Si el OCT es mucho más rápido, pues eso se minimiza. Es algo así como que tú quieras tomarle una fotografía a un auto de Fórmula 1. Si el auto va muy rápido y tú tomas la foto sin la velocidad de obturador suficiente, la foto te va a salir movida. Tú necesitas subir la velocidad del obturador para captar esta imagen en alta velocidad. Algo así es más o menos lo que trabajan los nuevos OCTs. Perfecto. Entonces, regresando al gráfico que tenemos acá, este gráfico es para que ustedes vean las longitudes de onda. Y acá tenemos en un lado la resolución axial y al otro lado el ancho de banda. Ustedes se van a dar cuenta que mientras más alta es la longitud de onda, la resolución axial también es mucho mejor. Entonces, los OCTs dedicados para segmento anterior, recuerden que están en este rango, 1310, estamos acá en la línea azul, y los OCTs de segmento posterior tienen 840 nanómetros, están en este rango de acá. Cuando nosotros llegamos a 1050 nanómetros, que es el rango intermedio, necesitamos colocar un lente objetivo al OCT de segmento posterior para poder focalizar los haces de luz en la córnea y tener una buena imagen del segmento anterior. Ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de OCTs Spectral Domain que trabajan para segmento posterior y tienen capacidad de segmento anterior, lo único que hacen es colocar un artefacto de Hebe que se coloca en la frente. Este artefacto de Hebe tiene la longitud axial de un ojo promedio y lo único que estamos haciendo es traer la señal de la parte posterior del ojo de la retina a la parte anterior del ojo para tener una imagen. Pero no tiene la máxima calidad de una imagen porque la longitud de onda no es la más adecuada para el segmento anterior. Eso es básicamente la diferencia entre los OCTs de posterior y anterior y los OCTs de última generación. Entonces, si nosotros queremos comparar la resolución que tiene el OCT, la resolución que tiene el OCT está acá. Esto es OCT convencional. Esto es Adaptative Optics OCT. Es un OCT que trabaja con ópticas adaptativas. Eso funciona mucho mejor y tiene una mucha mejor resolución. El OCT tiene pues definitivamente mucha mejor resolución que una resonancia magnética, que una tomografía computarizada, que el ultrasonido. Y haciendo una comparación con una sonda de ultrasonido de 50 MHz, que es una sonda dedicada para el segmento anterior, pues ustedes pueden ver que la resolución del OCT de segmento anterior es mucho mejor. Una de las ventajas que tenía el ultrasonido con respecto al OCT es que por la misma longitud con la que trabaja, pues se puede atravesar estructuras que tienen mucho pigmento. Si ustedes se dan cuenta, acá en la cara posterior del iris, pues el pigmento en el OCT bloquea toda la señal. Yo no puedo ver muy claro lo que se encuentra acá atrás, el cuerpo ciliar y las estructuras que están por detrás de la cara posterior del iris, pues no se ven bien. Con el VM, pues con una sonda de 50 MHz, esto es mucho más factible y se ve bastante mejor. Ahora, esto va a ir de la mano, de nuevo, con la longitud de onda con la que trabaje el equipo. Vamos a ir viendo ahora más adelante algunas imágenes de los OCTs más modernos y vamos a poder ir viendo cómo ha evolucionado esta tecnología. Si nosotros, cuando empezamos a trabajar con el Visante hace muchos años atrás, lo que podíamos hacer era mediciones del flap para cirugía refractiva. Podíamos ver anillos intraestromales, podíamos ver queratopatía, QPP o algún trasplante de córnea no penetrante y podríamos ver el ángulo, pero en el ángulo, la zona del vértice, como le decía hace un rato, cuando cae debajo de la esclera, esta zona es difícil de ver bien. Uno de los puntos de referencia que nosotros debemos tomar en cuenta para la medición del ángulo, lo que se llama goniometría. Recuerden que goniometría es medición, no es gonioscopía, no estamos viendo las estructuras una por una, sino estamos midiendo de manera cuantificable lo que es la apertura angular. Uno de los puntos de referencia es esto, el espolón escleral.
Los papers dicen que el espolón escleral es posible identificarlo cuando utilizamos Spectral Domain OCT solamente en el 50% de los casos. Es decir, la mitad de nuestros pacientes que nosotros queramos hacer goniometría no vamos a poder utilizarlo o no vamos a poderlo medir de manera adecuada porque los puntos de reparo anatómico no los vamos a evaluar de manera adecuada. Si nosotros utilizamos mayor penetración en el tejido, pues esto permite hacer una mejor medición. Con su Source OCT se pueden ver hasta el 75% de los pacientes el espolón escleral. No llega al 100% de los pacientes. Recuerden que no es ultrasonido esto, tiene sus limitaciones. Pero acá podemos ver muy bien la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el canal de Schlemm, parte de la transición entre la córnea y la esclera, el limbo. Se pueden hacer mediciones de los cambios de estructura a nivel de la esclera también. En el INEN están trabajando para identificar neoplasias intraepiteliales y ver los cambios de densidades entre la esclera y la neoplasia intraepitelial o cualquier otro cambio que tuvieras en la parte anterior del ojo. Si comparamos el OCT con otro método que se utiliza muchísimo para segmento anterior, como son las imágenes de Scheimpflug, ustedes van a ver que la parte central del OCT y de la imagen de Scheimpflug se ve bastante similar. El Scheimpflug no da buena imagen de los ángulos. El Pentacam o los equipos que derivan de Scheimpflug, la medición goniométrica no es tan adecuada porque la luz de Scheimpflug da mucho brillo. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen está sobreexpuesta acá y yo puedo pensar que este es el vértice del ángulo, pero si fuera un ángulo o un iris plató, un iris bombé, la raíz del iris tuviera una inserción anómala, entonces pues no voy a poder saber esto de manera fidedigna, pues el gran brillo, la gran sobreexposición que tiene este lado no nos permite hacer eso. Entonces, ¿qué otra cosa están haciendo los OCT de segmento anterior en la actualidad? Pues están haciendo muchas cosas, ha evolucionado bastante. Se están haciendo mapas de paquimetría. Estos son mapas de grosor corneal. Podemos hacer cortes radiales sobre la córnea e ir viendo la espesura de la córnea. Podemos hacer mapas epiteliales. Este mapa epitelial no está muy bonito que digamos, pero nos da ciertos datos, sobre todo para retratamiento de cirugía refractiva, que la gente de segmento anterior pues usa muchísimo lo que es los mapas epiteliales. Ese es otro OCT que también hace mapas epiteliales, ese es el OCT de OptoView. El OCT de OptoView, recuerden que es un OCT de segmento posterior adaptado al segmento anterior. La imagen de la córnea central se ve muy bien. Los problemas, recuerden, van a ser donde tengamos estructuras opacas. Esta parte central, esto es el halo de saturación. Eso no lo van a ver en todas las imágenes, pero mientras ustedes lo vean, van a tener la seguridad que están centrados en el vértice de la córnea. Recuerden que nosotros descentramos la imagen, pues las mediciones también van a estar descentradas. De nuevo, acá tenemos mapas paquimétricos, mapas epiteliales, y pueden ver perfectamente los cambios en el grosor del epitelio y los cambios en el grosor de la córnea, pues después de una cirugía refractiva o después de algún sí, problema corneal que tuviera. José, hay un comentario que es súper interesante. Vean, sobre mapa epitelial, cada vez van a haber más mediciones de mapas epiteliales, establecen signos precoces en algún otros tipos de alteraciones. En general, van a poder ver afinamientos epiteliales en la zona de los conos, en la zona del ápice del queratocono, por ejemplo. Van a ver rellenamiento del epitelio en zonas de por sí declives, llámese, por ejemplo, la base misma del queratocono o la parte de no ablación, o mejor dicho, la parte de ablación en los pacientes hipermetropes, van a ver también ese mapa epitelial. Esto están tomando cada vez más valor estos mapas epiteliales. Pregunta, José, ¿por qué, por ejemplo, que he visto que solamente los OCTs pueden medir un mapa epitelial, ¿por qué no lo podría hacer un Scheimpflug? ¿Cuál crees que sería la razón? Si tú ves la imagen de Scheimpflug acá, la resolución que tiene para separar las capas de la córnea no es lo suficiente. El Scheimpflug tiene una gran imagen, sirve muy, muy bueno. ¿Cómo trabaja el Pentacam? El Pentacam lo que hace es un modelo tridimensional. Y en base a ese modelo tridimensional, mide todo lo que es mapas de elevación, mapas topográficos, amplitud de cámara anterior o todas las mediciones que nos da. Si nosotros tenemos desviaciones del modelo tridimensional, entonces no vamos a poder medir adecuadamente.
Eso es como hacer una segmentación. Y lamentablemente las imágenes de Scheimpflug no tienen la resolución suficiente como para hacer una segmentación adecuada de la córnea. Son estructuras muy, muy delgadas y Scheimpflug no nos deja ver. Es por eso que utilizan el modelo tridimensional para poder obtener los datos. Ahora, hay muchos OCT de segmento anterior que no tienen Scheimpflug. Lo que están haciendo ahora es tratar de combinar equipos. Tú vas a ver OCTs anterior con discos de Plácido, vas a ver OCTs de segmento anterior que son Spectral Domain y utilizan SwapSource para algunas mediciones. Entonces están haciendo una serie de equipos que tienen diferentes tecnologías para tratar de tener lo mejor de todo en un equipo. El equipo ideal no existe, o sea, el equipo ideal a mí me gustaría que pudiera medir todo el ojo como si fuera un MRI y poder obtener todos los cortes que yo quisiera. Eso todavía no estamos ahí. Por eso es que necesitamos diferentes equipos para diferentes mediciones. Pero el problema de Scheimpflug es básicamente eso, resolución. Perfecto. Entonces, estábamos acá. Después te quiero hacer un comentario, Lucho, ahorita que tocaste, mejor te lo hago de una vez, a ver si sabes. Estuve conversando con el grupo de Virgilio Galvis y me presentaron unos artículos súper interesantes que yo no había visto, pero tú como haces segmento un poco más, era sobre la relación que hay entre los pacientes con queratocono y el espesor coroideo. Hay 2 o 3 papers que han encontrado la misma relación y es que los pacientes con queratocono van a tener un engrosamiento a nivel de la coroides comparado con los sujetos de control. ¿Sabes algo de eso? La verdad, no. Así que es una Te voy tareita más a, para leer. te No, voy qué a bien. pasar, te voy a pasar ¿Ya? los artículos Pásamelo. porque están súper, súper interesantes. Los estuve revisando ayer. Pásalos, pásalos. Buenísimo. Sí, sí, se los voy a pasar porque está súper, súper interesante. De repente podemos buscar una relación nosotros también en eso, porque la verdad que yo tampoco no sabía nada de eso. Bueno, haciendo el Si paréntesis a está un por ahí lado. Si está por ahí Tito Berrospi, quizás él algo sepa de esto y nos lo comenta en el camino, ¿no? Claro, listo. Entonces, como les decía, ahora hay OCTs que lo que hacen es tratar de colocar varios tipos de tecnología en una, y uno de esos es el OCT de una casa comercial italiana que se llama CSO. CSO ha lanzado un OCT al mercado que tiene imágenes muy buenas de segmento anterior, es un spectral domain, pero fíjense qué buena calidad de la imagen. De nuevo, el vértice es el problema acá. Las imágenes detrás del iris también son un problema, pero con una buena dilatación pupilar, fíjense cómo se ven todas las diferentes estructuras del cristalino y todas las diferentes estructuras de la córnea sin ningún tipo de problema. Este es un OCT de segmento anterior, dedicado, pero spectral domain. Está junto con discos de Plácido. Entonces, este OCT nos permite tener un análisis de queratocono, nos permite tener mapas para poder ver cómo está la elevación de la parte anterior y también nos da grosor epitelial, o sea, mapa epitelial. El mapa epitelial que tenemos viene en conjunto con los mapas de elevación que nos puede dar el equipo también. En este caso, recuerden que el OCT es más sensible que el disco de Plácido. Los mapas topográficos son derivados del Plácido y todos los mapas de elevación son derivados del OCT porque es más sensible para esto. Algunos equipos anteriormente derivaban la elevación del Plácido, lo cual no era tan conveniente porque no era muy reproducible. En cambio, en este equipo no, pues como tiene OCT y tiene Plácido, pues es como que lo mejor de los dos mundos unidos y da muy, muy buenas imágenes y nos permite ver muy bien lo que viene a ser el cristalino, nos da densitometría de cristalino, puedo medir el grosor del cristalino y para poder ver y hacer, colocar lentes multifocales, trifocales o de visión extendida, pues es algo que nos va a dar muchísima ayuda. Esta imagen es una imagen de la córnea, esto se llama imágenes conjugadas, esto es el párpado. Entonces, recuerden que el OCT no tiene una resolución transversal tan grande como lo puede tener un ultrasonido. Entonces, cuando nosotros ponemos el OCT en el plano del iris para poder medir todo lo que es el cristalino, vamos a tener una imagen reflejada de la córnea acá, igual que el párpado en ambos lados de la toma.
No es que esto esté fuera de foco o que la imagen esté mal tomada, es simplemente que el OCT tiene sus limitaciones y una de las limitaciones es eso, ¿no? Lo cual no afecta a las mediciones, porque en realidad las mediciones son bastante precisas. Los ODTs han evolucionado tanto que nos permiten hacer reconstrucciones como estas. Esto son imágenes del Cassia. El Cassia es un OCT dedicado al segmento anterior, lo hace Tomei. El Cassia tiene su segunda versión, el Cassia 2. El año pasado lo presentaron en ESCRS en París. Tuve la oportunidad de sentarme y ver el equipo. Hace unas imágenes impresionantes y unas reconstrucciones del segmento anterior tan buenas como las que están viendo ahí. Eso es porque los algoritmos con los que trabaja permiten trabajar con todo el set de data completo. Miren esta imagen del Cassia también. Esto es una reconstrucción total de la parte anterior. Y ustedes, igual que en los OCTs del segmento posterior, pueden ir haciendo pelamientos y pueden ir haciendo diferentes cortes para evaluar las diferentes estructuras que nosotros queremos ver. Esto es SwapSource, es la tercera generación de OCT. Entonces, resumiendo, ¿qué cosas nos permiten hacer los OCT de segmento anterior? Nos permiten evaluar la parte anterior del ojo. Podemos hacer cortes de 3 milímetros, 6 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros. Las líneas de 16 nos permiten hacer mediciones de ángulo a ángulo para poder medir la distancia de ángulo a ángulo, para poder ver el voltio y la inclinación que tiene. La mayor velocidad, como les decía, de los OCT nos permiten tener imágenes tan buenas como esta, que nos permiten ver desprendimientos del decimet, como por ejemplo acá, o cualquier otra alteración del segmento anterior. Evaluación de densitométrica para poder ver los cambios cuando tenemos una ampolla, por ejemplo, de una trave o de una válvula, para ver si la ampolla está quística, para ver si está filtrando de manera adecuada. Yo puedo medir también y encontrar el área de esta ampolla para poder ir haciendo seguimientos en el tiempo. Entonces, la evaluación densitométrica nos sirve mucho para eso y también para los cambios de densidades cuando tenemos neoplasias intraepiteliales también, por ejemplo. Las imágenes de alta definición nos permiten atravesar estructuras opacas. Ese es un paciente de la clínica que tenía un desprendimiento después de un trasplante parcial. Este lado de la córnea estaba completamente opaco. En la lámpara, pues, definitivamente sospechaba uno de lo que estaba teniendo, pero no teníamos la imagen real de esto. Entonces, atravesar estructuras opacas, recuerden que necesita una mayor resolución. Los OCT posteriores que hacen anterior no van a tener tan buena definición para esto. Esto era lo primero que hacíamos, mediciones del flap. Acá se puede ver perfectamente el flap y puedo ver hasta la zona donde estamos empezando a hacer el flap, toda la medición, y la zona donde termino puedo ver la bisagra perfectamente. La parte central es la parte más difícil de medir, porque siempre está o ahí el halo de saturación o tengo una imagen sobreexpuesta, y si ustedes se dan cuenta, como medio que se pierde de acá el flap. Si nosotros hacemos un zoom de la imagen y lo medimos con más cuidado, pues en realidad se ve perfectamente. Pero es la zona más difícil de medir. La periferia no hay ningún problema. Evaluación de anillos intraestromales. Estos son anillos colocados. Sí, Lucho. Preguntas en el WhatsApp. Preguntas en el chat. A ver, Mira, vamos a ver el chat. por ejemplo, dice Luis Miguel, dice el Cirro 5000. ¿Tiene el módulo de segmento anterior? ¿Qué tal la calidad? Sí, cortaste. ¿Hola? Sí. Ya. El Cirro 5000 era la pregunta, ¿verdad? Sí, la pregunta era, el Cirrus 5000, ¿tiene el módulo de segmento anterior? ¿Qué tal la calidad? El Cirrus 5000 tiene un módulo de segmento anterior, es cierto. El módulo de segmento anterior, el Cirrus, a diferencia de los otros equipos, se mueve el módulo del paciente. Es decir, el reposo de la frente hace que el paciente se acerque o se aleje del OCT. Entonces, no necesitamos colocar la separación. La resolución de las imágenes son buenas, no son tan buenas como las de segmento posterior que da el Cirrus, pero son bastante manejables. De nuevo, el problema es goniometría. Si lo que queremos ver es un flap, no hay problema. Si lo que queremos ver son anillos, túneles de anillos, no hay problemas. Los problemas van siempre en la periferia cuando quiero ver o quiero atravesar estructuras opacas. Perfecto, perfecto. Ricardo Torres menciona el caso de medir
A ver, dice, en caso de medir área de cross-linking, supongo yo, ¿cuál le parece mejor, el OCT o el Pentacam? El cambio de densidad siempre se nota más en el OCT, que es básicamente lo que nosotros vamos a evaluar con el cross-linking, en Perfecto. el caso de las imágenes, ¿no? Entonces, siempre la imagen de OCT va a ser mejor para eso. De nuevo, el problema de las imágenes de ShineFlux es que tienen mucho brillo en las esquinas, en la zona de los vértices, y también son muy sensibles a la luminosidad que tengas en el ambiente. El OCT no es sensible a la luz que tengas en el ambiente. El ShineFlux, recuerden, el Pentacam en un inicio te lo vendían con una tela negra que parecía estos fotógrafos de 1950, que tenías que colocarlo encima del paciente para tapar cualquier tipo de luz que viniera, y era básicamente por esa limitante. Entonces, si nosotros tenemos mucha luz en el medio ambiente, va a ser más difícil obtener una buena imagen de la densidad. No es que no se pueda ver, se puede ver perfectamente el cambio de densidad, pero de nuevo, la resolución es mucho mejor en el OCT. Excelente. Seguimos. Seguimos, listo. Entonces, les decía, tenemos aquí algunos casos. Estos anillos intraestromales. Esta incisión fue hecha con un láser de femtosegundo. Las incisiones hechas, o los flaps hechos con láser de femtosegundo, son más difíciles de ver que las incisiones hechas manualmente. En este caso, se puede ver perfectamente, se puede medir. Podemos medir también la distancia que queda hacia la parte interna del endotelio. Y bueno, esto de acá es un lente escleral. De nuevo, esta es una imagen conjugada. Esto es el iris, que está reflejado por lo mismo que habíamos estado comentando anteriormente. Esta es otra imagen de segmento anterior. Esto de aquí es del Heidelberg. El Heidelberg tiene también un módulo de segmento anterior ahora. Nos permite hacer imágenes muy buenas para hacer mediciones, de nuevo, de anillos intraestromales. Y si se dan cuenta, miren la penetración hasta la parte del cristalino. ¿Da? Muy buena resolución de imagen con este equipo también. Algunos casos. Este es un caso que se publicó en la revista de la Academia. Es un síndrome de distensión capsular. Ustedes ven acá perfectamente la imagen que tenemos de la lámpara. Esta es la imagen de OCT. Acá tenemos el lente intraocular. Este es el límite posterior del lente intraocular. Y todo esto de aquí es el contenido que nosotros tenemos, que está distendiendo toda la cápsula posterior. Pues después de hacer una capsulotomía, vean cómo queda perfectamente bien delimitado el lente. Entonces, es algo para lo cual nos sirve también el OCT. Esto es bastante interesante. Los que me conocen saben que estrabismo no es lo mío, ni lo entiendo muy bien, ni me gusta mucho. Lo siento, Fabiola, si estás por ahí, pero es la verdad. Pero me pareció muy interesante porque normalmente... Sí, yo sé. Lo que me pareció súper interesante es que normalmente nosotros para estrabismo no utilizamos muchas imágenes. O sea, normalmente utilizamos imágenes para glaucoma, para segmento, para córnea, para retina, para casi todas las subespecialidades, pero como que estrabismo no era algo que se utilizaba muchas imágenes. Normalmente las cirugías se medían con caliper y como con los prismas y todo esto que hacen nuestros amigos de estrabismo, pero hay varios papers y este me pareció muy interesante para evaluación de músculos extraoculares. O sea, los OCTs actualmente me permiten hacer cortes tan amplios que si ustedes se dan cuenta, acá está el ángulo, yo me voy hasta atrás y puedo encontrar dónde está la inserción de los músculos extraoculares y puedo hacer medidas de la inserción de estos músculos extraoculares. Entonces, nuestros amigos de estrabismo pueden medir sus pacientes pre y post cirugía para ver pues qué tan bien quedó esto, ¿no? Este artículo compara lo que es 3 OCTs, está el Spectralis, el Cirrus 5000, que justamente hablábamos hace un rato, nos hacían unas preguntas, y el Triton, que es un Swab Source, y pues definitivamente el OCT de barrido, el Swab Source, tiene una mucha mejor resolución. Esta es la imagen del OCT de barrido. Este es el del Spectralis. Fíjense cómo se vuelve a doblar el iris acá. Esto es por el ancho de la imagen, no cabe más en esta zona. Y estas son las imágenes del Cirrus 5000 que nos preguntaban hace un rato. Entonces, si se dan cuenta, las imágenes son bastante similares. Acá es donde tenemos mayor definición. Aquí yo puedo ver mucho mejor, y la conclusión del artículo es que básicamente pues los OCT de barrido tienen mejor resolución y pueden producir mejores imágenes para eso. Si Fabiola está por ahí interesada, podemos hacer un paper de esto, Fabi.
la única vez que me van a escuchar hablar algo de estrabismo. Salgamos de aquí. Entonces hay muchos papers de segmento anterior. Acá tenemos evaluación del segmento anterior utilizando OCT. Esto de aquí es lo que vimos, lo de los músculos rectos. Este es súper interesante, es un OCT que están haciendo para evaluación de las ampollas que pueden ser ampolla de Trave o ampolla de un dispositivo de drenaje valvular. Y esto es un estudio súper interesante que también que es el Chinese American Eye Study, que es para ver el agreement entre lo que es gonioscopía, ICAM y los OCT de segmento anterior para mediciones goniométricas. Entonces, en realidad, hay mucha información en la actualidad de OCT de segmento anterior y se están haciendo muchos trabajos interesantes sobre eso. Este es un caso bonito que vi en Colombia el año pasado en una clínica que se llama La Samaritana. No sé si alguno de ustedes la conoce. Súper interesante. Es un muchacho que estaba montando moto y que estaba montando moto sin casco y una abeja se le clavó en el ojo. Con tan mala suerte que el tipo no parpadeó, sino que la abeja entró de lleno a la córnea y el aguijón se clavó en la córnea. Entonces el tipo se orilló para abajo, porque se te clava una abeja en el ojo, pues te orillas al lado, se rasca el ojo y a la hora que se rasca el ojo se arranca la abeja y obviamente el aguijón se parte. Entonces, al partirse el aguijón, quedó dentro de cámara anterior e hizo una gran reacción con un gran edema corneal, como ustedes pueden ver acá. Entonces, toda esta zona de aquí está completamente edematosa por el veneno de la abeja que está causando una especie de melting e inflamación a nivel de la córnea. Aquí se logra ver parte del aguijón, si se dan cuenta en la fotografía casi no se ve bien, pero tenemos un video aquí que ustedes, si se fijan, en esta zona de acá va a comenzar a aparecer el aguijón. Aquí está, miren cómo entra, llega hasta la mitad de la córnea y a partir de ahí se comienza a edematizar todo esto de aquí. Entonces, pues, estas imágenes ayudaron a que la gente de segmento pueda localizar precisamente dónde estaba la lesión y poder remover el cuerpo extraño que teníamos. Me pareció súper interesante, nunca había visto algo así. No creo que vea muchos más de estos. Estas son las mediciones que hablábamos hace un rato, los implantes valvulares. Fíjense que bien se ven las ampollas. Estas son las fotografías para correlacionar y dónde estamos haciendo los cortes. Recuerden que yo puedo hacer cortes en diferentes localizaciones y puedo ver la luz del tubo, si quiero verla de manera sagital o si quiero hacer un corte de algún otro tipo. No solamente para hacer las mediciones de las ampollas, sino también puedo ver si hay algún tipo de debris dentro del tubo de la válvula que no permita que esto esté haciendo un drenaje adecuado, ¿no? Se ve perfectamente la zona por donde está entrando. Lo mismo podemos hacer con los dispositivos de drenaje pequeños, los micro shunts o cualquier dispositivo de drenaje que tengamos. Este es un paciente de un doctor amigo mío, de Karl Glittenberg, trabaja en Viena, ahora está trabajando con Roche. Es un paciente que tenía una úlcera corneal crónica. El señor sufría de apnea del sueño y dormía con una máscara, pero la máscara no ajustaba perfectamente en su nariz, entonces tenía siempre que entraba algo de aire directamente a la córnea y comenzaba a hacer un daño, una úlcera a ese nivel. Entonces, si ustedes pueden ver acá, se ve perfectamente bien delimitada la zona de la úlcera. Esto es lágrima que está cayendo encima del pooling que tenemos sobre la superficie y pues podemos evaluar muy bien las estructuras con este tipo de tecnología. Si ven acá, esto es el párpado, acá comienza la córnea, esto continúa por acá y lo que estamos viendo aquí es el menisco lagrimal. Se están haciendo mediciones de menisco lagrimal utilizando OCT. Les voy a mostrar unas imágenes un poquito más adelante que están súper interesantes. Estas son unas imágenes de lentes intraoculares. Se puede ver muy bien el lente intraocular. Esto es fuera del ojo para ver si el lente intraocular tiene algún problema. Evaluación de la raíz del iris. Se están haciendo muchos estudios. Lai y colaboradores ha hecho un paper muy interesante sobre la inserción de la raíz del iris para poder hacer mediciones adecuadas. La semana pasada lo escuchaba a Mario de la Torre conversar con Gustavo Avilés sobre un paper que presentó en el Panamericano de Santiago de Chile hace varios años, cuando éramos residentes nosotros. Y en ese mismo congreso nosotros presentamos un paper con una medición de los ángulos, utilizando el Stratus OCT en esta época, que era un OCT que para anterior pues no hacía absolutamente nada. Súper interesante, recibió muy buenos comentarios ese paper. Entonces ahora hay con mejor resolución, mucho mejor evaluación de la raíz del iris para poder hacer descripciones más adecuadas.
Se puede evaluar la cara posterior del iris también. Definitivamente lo que estamos haciendo acá es invertir la imagen. Si se dan cuenta, acá tenemos la imagen invertida. Esto es el cristalino. Esta es la cara posterior del iris y esta es la cara anterior. Pero si yo invierto la imagen, puedo hacer hasta una reconstrucción de la cara posterior, de la cara posterior del iris. Y en el caso de cuando tengo nódulos en la cara anterior, también sirve bastante bien para poder hacer este tipo de mediciones. Una de las cosas más interesantes que he visto últimamente es evaluación del cuerpo ciliar. Durante mucho tiempo utilizábamos UEM para poder ver el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar estaba detrás de la cara posterior del iris. Normalmente los OCTs no nos permitían ver bien esto. La señal era bloqueada por el pigmento, pero este paper de hace ya 2 años permite ver muy bien el cuerpo ciliar. Se hizo una comparación con algunos Schweppes versus Spectral Domain. Y esto es lo que podemos hacer ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de acá es el cuerpo ciliar. Se ve perfectamente bien. Lo puedo medir y puedo inducir acomodación también. Los equipos traen algunos lentes que yo puedo ir moviendo para poder inducir acomodación. Normalmente se utilizan para que la fotografía quede en mejor foco cuando tenemos ojos muy miópicos o hipermétropes extremos, pero moviendo y jugando con esos lentes se puede inducir acomodación y ver movilización del cuerpo ciliar, que en realidad se ve muy bien. Esto es Schweppes, esto es Spectral Domain, es simplemente para poder comparar que, de nuevo, como les digo, el problema se encuentra en esta zona de acá, por el tema de las estructuras opacas que tiene que atravesar la señal. Entonces, bastante interesante esto de evaluación del cuerpo ciliar. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos haciendo evaluación de la película lagrimal. Como le decía hace un rato, acá se ve perfectamente bien el menisco lagrimal. Se están haciendo también ahora dinámica de película lagrimal. Esto todavía está en estudios, ningún OCT comercial lo tiene todavía, pero es bastante interesante. Es como hacer un boot, pero bastante más evolucionado, ¿no? Estamos utilizando el OCT para ver los cambios en la dinámica de la película lagrimal. Esto se está trabajando en algunas casas comerciales, así que deberíamos tener algo comercial pronto para poder ver esto. ¿Qué más viene? Viene OCT angiografía de iris y de segmento anterior. Si se dan cuenta, las imágenes todavía tienen mucho ruido de fondo, hay muchas líneas, eso necesita que el algoritmo de procesamiento comience a limpiar. Cuando comenzamos a hacer OCT en geografía de segmento posterior, hace ya casi 5 años atrás, las imágenes eran como las que estamos viendo ahora, pero ha evolucionado tanto la tecnología y sobre todo los algoritmos de postprocesamiento de imagen, que las imágenes de OCT en geografía ahora son muy buenas en posterior. Miren las imágenes que podemos hacer de OCT de segmento anterior utilizando imágenes ANFAS de OCT angiografía. Es una membrana pupilar, se ve muy, muy bien aquí. Y esto es un estudio que permite ya hacer mediciones vasculares del iris mucho, mucho más grandes. Estas son imágenes del Angioplex. Este es el último OCT de SAIS. Esto de aquí está en investigación, esto no es comercial todavía, fíjense muy bien cómo se ven todos los vasos del iris, e inclusive lo que yo estoy viendo acá es lo que se llama densitometría vascular, es análogo a lo que viene a ser el flujo. Entonces todas estas zonas rojas que yo veo acá son zonas donde tengo mayor flujo. Eso de ahí me va a servir muchísimo para poder evaluar pues, problemas de rechazos corneales, vascularizaciones anómalas del segmento anterior, glaucomas neovasculares o problemas relacionados a todo lo que es la uvea en la parte anterior del ojo. Si quieren ver algo sobre esto, este libro es súper interesante, se llama Ophthalmological Imaging and Applications. Es la primera edición, pero tiene un capítulo entero de este segmento anterior que fue escrito por Tina Lee, que son unos investigadores que trabajan mucho con la parte anterior. Los que quieran, se los puedo pasar, me mandan un correo, me hacen acordar y se los paso, porque de verdad describe muy bien todo lo que es OCT de segmento anterior. Describe muchísimas imágenes, pero el capítulo de segmento anterior está muy bien escrito en este libro. Eso era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Me imagino que hay algunas preguntas. Vi que el chat estaba que se movía ahí, pero no tuve tiempo de leerlas, así que con todo gusto respondemos algunas preguntas. Arrancamos con preguntas. Por favor, el que quiera preguntar, ¿sí?
puede levantar la mano o puede escribir en el chat. El chat. Vamos, y vamos comenzando con la discusión. ¿Sí? José, háblame del MC39, el CSO, no lo has mencionado. Lo mencioné hace un rato. No lo vi, ya. ¿No? El MS39 es un OCT de CSO, que es ¿Ya? una compañía italiana, hace imágenes de segmento anterior y está unido a un sistema de Plácido que nos permite ver, estas son imágenes del MS39, da muy buenas imágenes del segmento anterior. Si te das cuenta, hasta la zona del vértice se ve bastante bien, se puede ver el cristalino bastante bien. Nos da mapas epiteliales. Los mapas epiteliales pueden estar unidos a los mapas de elevación, hace mapas de elevación también y nos da aberraciones de la parte anterior, aberraciones corneales, ¿no? Y también nos permite hacer densitometría y mediciones del cristalino. Es Perfecto. un muy buen OCT. Lo vi el año pasado también en ESCRS. Lo vi en Bucaramanga con Virgilio en diciembre, lo tiene también. Presentó el año pasado unos papers de esto en el Congreso Colombo Ecuatoriano. Funciona muy, muy bien. Da muy bonitas imágenes. Mira, preguntas. Ahí, el doctor Pedro Iván Navarro, de Colombia, de Bogotá. Pedro, por favor. Hola, Lucho. ¿Algún comentario sobre el Antirion de Heidelberg? Sí, el Antirion de Heidelberg tiene muy bonitas imágenes también. Les puse algunas por aquí, déjenme que se las busco. Es un OCT dedicado a segmento anterior. Estas son imágenes del Antirion, por ejemplo. Nos permite ver la córnea completa y el segmento anterior en un solo corte. Una de las limitantes de los OCT de segmento anterior es que no nos permitían ver la córnea completa. Por ejemplo, los OCT de Zeiss hacen una reconstrucción para poder obtener toda la parte anterior completa, excepto el bisante. El bisante sí nos permite tener imágenes como esta, pero lo que me parece súper interesante de este equipo es que tiene muy buena definición. De nuevo, la parte detrás del iris es difícil ver, el vértice de los ángulos es difícil ver, eso es por la misma tecnología, pero la visualización del cristalino es muy buena. Como ustedes pueden ver acá, se ve todo el cristalino. También ese equipo hace cálculo de lente intraocular, ¿sí? Correcto. Sí. Exacto. Entonces es un plus más que pueden tener. Pero creo que te lo venden por separado, ¿verdad? Todos, Heidelberg suele vender esto como módulos aparte. Sí, en realidad es un equipo, el Antirion, como bien has dicho, ¿ya? Y todo está puesto ahí y tú le puedes simplemente pedirle al compañero, quiero longitud axial y te lo coloca, por supuesto, con mayor costo, pero está todo puesto para hacer de todo en realidad. Exacto. Lo que tienes que hacer es activar la licencia para que te deje hacer las mediciones. Sí. Mira, hace poco también vimos recibimos el Optolol, ¿puede ser? El ¿sí? Optopol, ¿ya? Son unos polacos. Sí, oye, cuéntame un poco eso. A mí me pareció súper interesante. Lo recibí, cuando se hace creo que 2 meses, llegó al instituto, y justo está llegando el MC39 también, por eso quería preguntarte de eso. Pero me pareció interesante porque también tenía mapa epitelial, pero ese equipo tenía todo, tenía OCT posterior, tenía todo. angio-OCT, o sea, a ver, cuéntanos. El OCT de Optopol es una casa polaca que está haciendo mucho ruido en Europa con sus OCTs. Lo vimos con tu papá y con Juan Carlos en París el año pasado. Nos sentamos con Carlos Arce también a revisarlo y estuvimos viendo todos los módulos que tiene el equipo. Es como tú dices, un OCT de segmento anterior que hace OCT, hace mapas de elevación, hace mapas topográficos, hace biometría, no hace cálculo de lente intraocular porque no tiene las fórmulas dentro del equipo, pero es cuestión de que hablen con las fórmulas. O sea, tienes todo para poder tener la biometría, porque tienes todas las mediciones keratométricas en base a las imágenes del segmento anterior y tienes la biometría que te va a permitir hacer eso. Es un OCT muy, muy bueno con respecto a las imágenes que está haciendo. Tiene bastante futuro, a mi parecer.
no tiene tanta bulla en esta parte del continente por tema de que no tienen, me parece, la representatividad en la zona. Y tú sabes que a veces, pues, el tema de la garantía postventa quizás es algo que los está frenando en esta parte del continente, pero en Europa es un boom. La gente le encanta el equipo, funciona muy bien. Con Carlos nos sentamos a ver todas las posibilidades de mapas de elevación que tenía y en realidad se quedó él también bastante sorprendido. Tú sabes que Carlos trabaja con Galilei, es el padre del Galilei. Para que él se haya quedado sorprendido con el equipo, creo que dice bastante, ¿no? Sí, mira, otros comentarios por aquí. A ver, dice Carlos Peñaranda, y menciona que el análisis de la córnea que hace el OCT segmento anterior y actualmente es mejor que hace el Pentacam para la evaluación pre-LASIK. ¿Podría reemplazarlo? Ahí quizá algunos comentarios. O sea, definitivamente en imagen, el OCT pues es mucho más refinada imagen, o sea, yo no podría vivir sin un OCT segmento anterior, le digo como cirujano de córnea, especialmente en pacientes post-DIMEC, por ejemplo. Aquí tenemos la suerte, hemos podido evaluar diferentes equipos, tenemos en la misma sala el Pentacam XL, el Galilei G6, el Visante, el Sirius, ¿sí? El iTracy, o sea, el mismo paciente lo podemos pasar a diferentes áreas y definitivamente la resolución que tiene un OCT para córnea, principalmente para ángulo, es excepcional, es excepcional. No lo podría reemplazar. Y la cuestión está que un tomógrafo les hace definitivamente, llámese basado en Scheimpflug, les hace muy buenas topografías, en este caso curvaturas anteriores y posteriores de la córnea también. Así que hay una mezcla. La tendencia es que los nuevos equipos de ST están haciendo combinaciones, como decía José, ¿sí? Este equipo de la casa CSO, este MC39, tiene un disco de plácido junto con un OCT. Entonces vamos a poder tener un Scheimpflug, vamos a ponerlo así, con OCT, ¿sí? Todo en un solo equipo y hace biometría también. Así que está interesante, ¿sí? Otras cositas mencionan... hay el Optoview Solix, no sé si está bien pronunciado, no sé si Jorge Ponce está mencionando eso. ¿Algo de eso, José? No conozco ese Solix, conozco las imágenes que te da Optoview del segmento anterior, va bastante bien, nos permite hacer imágenes como estas son imágenes del Optoview. Si te das cuenta, la imagen de OCT es bastante buena y también nos permite tener mapas paquimétricos, mapas epiteliales. Una limitante en este equipo es el tamaño de los escaneos. Puedes variar el tamaño de los escaneos, pero igual para poder obtener una visualización idónea del segmento anterior, pues necesitamos líneas de 12 o 16 milímetros, ¿no? Va bastante bien, los mapas epiteliales y los mapas paquimétricos son muy robustos y permite tener una buena integración de imágenes también, ¿no? Nuestro amigo Felipe Jarano menciona, ¿cuál OCT podría medir el espesor del cuerpo ciliar y la distancia apex o a la distancia apex-apex? Menciona posiblemente el CASIA o ¿qué equipos tú crees que pueden medir de alguna manera el cuerpo ciliar? Para medir el cuerpo ciliar definitivamente necesitas swab source. Si te das cuenta en estas imágenes, y yo veo la comparación entre swab source y spectral domain, acá en spectral domain no lo veo. O sea, puedo jugar con la intensidad de la señal y del ruido, tratando de hacer una especie de Photoshop de la imagen para poder obtener una mejor visualización, pero bueno, si usas la imaginación puede que lo veas. En realidad no muy bien. Definitivamente necesitas un OCT que tenga mayor longitud de onda. Los OCT que tienen mayor longitud de onda, el Tritón, el Cassia y el Visant. Con esos tres puedes ver el cuerpo ciliar. Perfecto. Walter Martínez nos pregunta, ¿qué aplicación podríamos obtener para neoplasias corneales? En este caso específico, con el Tritón, el grupo de Bascom Palmer está trabajando con High Resolution OCTs. Cuéntanos, ¿alguno de estos equipos tiene esta capacidad ya?
Aston Palmer está trabajando mucho con la parte del Plex Elite, que es el desarrollo del SwapSource para Size. Lo tienen ya trabajando unos 3, 4 años. No está comercial todavía. Ellos están haciendo mucho desarrollo con lo que es Angioplex para segmento anterior y segmento posterior. Les mostré algunas imágenes del segmento anterior de lo que es OCT en geografía. Estas son las imágenes del Plex Elite. Es solo por el momento para investigación. No está comercial todavía. Entonces, pues ese es uno de los OCTs que permite ver mejores. Luego, los cambios de densidades, definitivamente necesitas SwapSource para poder ver el cambio de densidad en diferentes estructuras, ¿no? Como les comentaba anteriormente, la gente que está evaluando cambios de densidades y neoplasias intraepiteliales o cambios de densidades en la superficie corneal, pues utilizan OCTs que permitan evaluar mejor la densidad, y en este caso el SwapSource es la tecnología superior para esto. José, una pregunta. Sí. Estoy comenzando en una clínica, ya tengo un cierto tiempo porque si no, no tendría la plata para comprarme un equipo de estos, ¿sí? No tengo todavía un OCT. No te digo solamente por el lado comercial, sino en la parte práctica del asunto. ¿Qué tipo de OCT o qué equipo elegirías tú? ¿Un Scheimpflug, un OCT? ¿Qué harías? Tu primer equipo de este nivel, ¿ah? ¿Qué quieres ver? Si quieres ver solamente segmento anterior, si tu clínica está solo dedicado a segmento anterior, ándate por un Scheimpflug. No te vayas por un OCT de segmento anterior, a no ser que tengas un instituto como en el que nosotros trabajamos, que tiene la cantidad de pacientes que tú manejas para evaluación de segmento anterior. Es como tú dices, yo no podría vivir sin un OCT de segmento anterior por el tipo de manejo que tú tienes. Si es alguien que está empezando, definitivamente la mejor unidad de negocios en oftalmología es el OCT. Si lo ves de la parte comercial y quieres ver un equipo el que se pague más rápido, pues el OCT es el que se paga más rápido de todos. Pero estamos hablando de OCT posterior, porque ahí tienes, para poder hacer estudios de glaucoma, estudios de retina, algunos te dan capacidad de segmento anterior, entonces tienes un plus para segmento anterior, vienen con cámara de fotos, otros te permiten hacer angio con fluoroseína, angio, OCT angiografía, vasculografía coroidea, que es un estudio de coroides análogo a indocianina verde, todo esto sin necesidad de colocar contraste. Pero estamos hablando de un OCT mucho más caro, ¿no? Si alguien está empezando, pues, y solamente se quiere dedicar a segmento anterior o tiene mayor énfasis en la parte anterior, que vaya por un Scheimpflug que le va a servir más en su día a día. Si es una clínica de múltiples especialidades o se están juntando en un grupo, pues definitivamente los OCTs que tienen cámara de fotos, OCT en geografía, anterior y posterior, pues puedes hacer 15 exámenes diferentes con el equipo y facturar por 15 exámenes diferentes también, ¿no? Es un punto realmente importante, o sea, la inversión en estos casos, sobre todo las primeras inversiones son las que duelen más, así que tienen que ser las mejor pensadas. Después ya pueden comprar sus juguetitos. ¿Sí? Así es. Entonces, José, sí, ya nos pasamos, de verdad, muchas gracias. Mira, hasta ahorita en las preguntas tienes alrededor de 340 asistentes, así que ves la necesidad en la parte de imágenes, fuera de ser un excelente expositor, el tema también ayuda, y así que yo creo que es uno de los mensajes de hacer más cuestiones de imágenes. Bueno, agradecerte nuevamente, José, el aplauso de todos por ti. Gracias. De verdad, muchas gracias. Muy buena. Bebe, que no sea el tuyo. Los niños aplaudieron. Gracias. Gracias. Rarse, mañana tenemos... perdón. Mañana tenemos al doctor Luis Brenner de Suecia. Va a ser la clase en español, así que no se preocupen. Y va a hablarnos de lentes trifocales y la experiencia grande que tienen ellos allá. Y ya le vamos a pasar los horarios de todas las charlas de toda esta semana y la siguiente que tiene, porque es una manera de distraerse durante esta cuarentena.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, José, nuevamente. Gracias. No, Lucho, cuando quieras, un placer, tú sabes. José, muchas gracias. Sí, pásanos los artículos, por favor. Gracias. Sí, ahí veo las respuestas Gracias a del todos. chat. Voy a tratar de responder y los que me han mandado correos les paso ahorita la info que necesiten. Un abrazo, cuídense todos, manténganse Gracias, un seguros. abrazo. Gracias, Chao, chao. Luchito. Chao, Un abrazo. Negro. Gracias por participar.